Hoy tenemos el gusto de saludar a Ronald Rodríguez. Ronald es politólogo, internacionalista, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y es coordinador del proyecto Bitácora Migratoria. Ronald, es un gusto saludarte y gracias por aceptar esta invitación para que conversemos acerca de la migración de venezolanos en Colombia. Mariana, gracias por la invitación. Antes de iniciar esta conversación, yo simplemente quiero mencionar unos pocos elementos que permiten dar contexto a esta entrevista. Las relaciones entre Colombia y Venezuela, entre el gobierno de Iván Duque y Nicolás Maduro, son casi inexistentes. A finales del año pasado, Iván Duque señaló que Maduro era el dictador más oprobioso de la historia reciente, declaraciones que hizo al terminar una gira por Oriente Medio, y por otro lado, Nicolás Maduro acusaba a Duque constantemente de promover la xenofobia hacia los venezolanos, por mencionar solo uno de los temas que produce tensión entre estos dos gobiernos. Mientras estas acusaciones van y vienen entre Bogotá y Caracas principalmente, la enorme frontera compartida entre estos dos países es un territorio en constante crisis. Como bien señalabas tú mismo recientemente en una columna escrita hace pocos meses para Razón Pública, debido a la desidia de Maduro y de Duque, las organizaciones civiles y los gobiernos locales han tenido que lidiar con la difícil situación de la frontera. A esta tensión en la frontera sumamos la crisis migratoria que se viene presentando en años recientes. Hay más de 6 millones de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, de los cuales 5 millones se encuentran en América Latina y en el Caribe, siendo Colombia el principal receptor con más de 1.800.000 migrantes venezolanos. El año pasado, el gobierno del presidente Iván Duque presentó el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, que ya está en marcha y que busca, y aquí me permito citar, permitir el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país, quienes tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes. Y quiero comenzar precisamente con este último tema, Ronald, y es preguntarte acerca de cómo va la implementación de ese estatuto, y esto ligado con la pregunta de qué es este proyecto de bitácora migratoria. La bitácora migratoria lo que busca es hacer el acompañamiento a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Hay que decir que nos encontramos en la primera parte, que es el registro encargado de Migración Colombia, pero esta es una responsabilidad que le cae a todo el Estado colombiano. Si bien fue una iniciativa gubernamental que de hecho empezó en el gobierno anterior, se venía trabajando desde el gobierno anterior en Cancillería y en Migración Colombia, ya se venían estudiando nuevas alternativas para abordar el fenómeno venezolano. La diáspora venezolana es quizá ya la más grande en el mundo, no solamente por los 6.040.000 ciudadanos venezolanos que han salido en los últimos 5 años, sino que a ella hay que sumarle, por ejemplo, los 980.000 colombianos retornados. Recordemos que muchos de nuestros compatriotas habían hecho de Venezuela su hogar, y la cifra oficial que entregaron hacia finales del año pasado, pues esta plataforma interagencial, el R4B, en la cual se le hace seguimiento, ya pone la cifra de retornados colombianos en 940.000. Pero también habría que sumar los ciudadanos venezolanos que tienen otras nacionalidades. Recordemos que Venezuela fue un país receptor de migración europea, entonces hay venezolano-españoles, venezolano-portugueses, venezolano-italianos que han ingresado a sus países, a sus segundas nacionalidades con el pasaporte europeo y que no aparecen en las cuentas. Entonces ahí hay que tomar un número que para algunos supera, por ejemplo, los 500.000 retornados de origen venezolano-español a España. Entonces, si sumamos todo esto, ya la diáspora venezolana es una de las más grandes. En el caso de Colombia, nosotros tenemos más del 30% de esta diáspora en nuestro territorio y debemos sumarles esos 940.000 compatriotas que han retornado, lo que hace que el Estado colombiano pues tuviese que pensar en otras alternativas. La política migratoria colombiana era muy, muy limitada. Colombia, creo que por primera vez en la historia, se ve como un país en movilidad humana. Eso quiere decir que solamente hasta que recibe la diáspora venezolana se da cuenta que también tiene su propia movilidad. Entre 5 y 8 millones de nuestros compatriotas se han ido del país en diferentes momentos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en las dinámicas de conflicto a principios de este siglo.
También hay que tener en cuenta todas las dinámicas de desplazamiento interno que tiene nuestro país, todas las dinámicas que tenemos en la zona fronteriza con Venezuela y con Ecuador, que son nuestras dos fronteras vivas más activas. Y obviamente, pues esto lleva a que el Estado colombiano tenga que pensar una nueva estrategia. Bajo la administración de Iván Duque se crea el estatuto, pero yo creo que el estatuto de hecho es la respuesta a una dinámica que ya se estaba dando en la sociedad colombiana. Las organizaciones de la sociedad civil fueron las primeras que pasaron de atender desplazados a atender migrantes de forma muy rápida. La presencia de organizaciones internacionales que en otros países no estaban, por ejemplo, ACNUR, OIM tenían una presencia en Colombia por el tema del desplazamiento y rápidamente pues son organizaciones que internacionalmente trabajan el tema de la migración, ampliaron sus portafolios de servicios, ampliaron su portafolio de atención y pasaron a atender la migración venezolana. El Observatorio de Venezuela, a través de la Bitácora Migratoria, que es un proyecto en el cual nos acompaña la Konrad Adenauer, que es una organización alemana, estamos haciendo el seguimiento a este proceso. Estamos en la primera parte, como lo decía al principio, que es la parte del registro, pero viene lo más difícil, que es el proceso de integración e inclusión migratoria y sobre todo determinar si esta población logra tener la vocación de permanencia para convertirse en residentes colombianos. Lo que hacemos con la Bitácora Migratoria pues es un acompañamiento, un seguimiento a todo este proceso, si bien estamos en el primer momento y hay que reconocer que el Estado colombiano, el gobierno y la sociedad han ejercido una dinámica que lo que podríamos llamar la fórmula colombiana migratoria, porque pues en otros países la sociedad ha respondido de forma muy negativa a la migración, nuestra sociedad no lo ha hecho. Si bien tenemos casos de xenofobia, tenemos casos de aporofobia, cuando uno compara la realidad colombiana con la de otras latitudes, incluso latinoamericanas, Chile, Perú, que han demostrado tener una xenofobia muchísimo más alta que la nuestra, uno se pregunta qué está pasando en Colombia. En los últimos 4 o 5 meses hay un montón de investigadores en las principales universidades europeas y norteamericanas que han empezado a ver el caso colombiano como un caso novedoso. ¿Cómo es posible que en menos de un año ya hayamos podido hacer un registro en el cual 1.600.000 venezolanos han respondido una encuesta de más de 80 preguntas sobre sus capacidades laborales, sobre su formación educativa, sobre su dinámica de salud, sobre su dinámica de familia, sobre su vocación de permanencia, convirtiéndose quizá en el proceso de registro y de sociocaracterización económica más importante del mundo? Y uno dice, esto no es una dinámica que dependa únicamente de una iniciativa gubernamental, depende también del acompañamiento de la sociedad civil que ha dispuesto una serie de infraestructura que acompaña el proceso, de la misma voluntad de los venezolanos de participar en el proceso. Habitualmente los migrantes suelen ser muy temerosos de hacer cualquier tipo de ejercicio en el cual se les registre, porque consideran que ese registro va a ser utilizado para después expulsarlos. Y en Colombia estamos dando unos pasos que obviamente son muy interesantes, llaman muchísimo la atención, pero tenemos muchísimos retos por delante porque hay en materia de seguridad, en algunas materias, las cifras son complejas, los venezolanos se están convirtiendo en víctimas del conflicto, por ejemplo, y eso muy pocas veces se dice. La mayoría de las veces se habla de los venezolanos en temas de seguridad como victimarios, como atracadores, como personas que participan en actos delictivos, pero lo que pocas veces se dice es que los venezolanos han llegado a una sociedad donde muchas veces las dinámicas se tramitan de forma más violenta. Y en este momento los venezolanos, la muerte de venezolanos en acciones violentas ha crecido de forma sustancial, de forma importante, y hay que empezar a mirar también esa dinámica porque el venezolano, por ejemplo, no sabe dónde hay un campo minado, no entiende las dinámicas en algunas partes de nuestro territorio en las cuales actores al margen de la ley ejercen la justicia y no es una justicia en la cual se procesa a una persona, se determina si es culpable o va presa, sino que simplemente a partir de una sospecha se le elimina, se comete un homicidio. Precisamente esto último que señalas y que ya habías mencionado anteriormente sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la atención humanitaria, en dar respuestas inmediatas al problema migratorio. ¿Qué más podrías contarnos y compartirnos acerca del papel, claro, de la sociedad civil, de las organizaciones civiles y de los mismos gobiernos locales en este tema migratorio? Primero, la curva de aprendizaje de los gobiernos locales.
En los gobiernos locales, como ocurre también en el gobierno nacional, la infraestructura para el manejo de temas migratorios era muy pequeña, incluso en los municipios es prácticamente inexistente. El Estado colombiano nunca se había visto a sí mismo como un país receptor de migrantes. Entonces, la infraestructura que tiene Migración Colombia es una institución muy pequeña comparativamente para la demanda. Estamos hablando que esta política pública que se ha implementado con el estatuto es quizá la política pública más grande que ha hecho Colombia, que inició desde la virtualidad. Es decir, con la pandemia muchas de nuestras políticas públicas se tuvieron que transformar a la virtualidad, pero con la pandemia se implementa el estatuto e inicia por un paso desde virtualidad. Ya hoy 1.722.000 ciudadanos venezolanos han finalizado el RUM y 1.677.000 han finalizado la encuesta de sociocaracterización. Esos pasos, por ejemplo, eran absolutamente virtuales. La institucionalidad nacional era muy limitada y ha crecido para la atención, pero en lo local el reto es muchísimo mayor. Solamente la Secretaría de Norte de Santander para Asuntos Fronterizos, Cooperación Internacional y Temas Migratorios era tal vez la única que tenía una capacidad para poder empezar a abordar el tema. Algunas alcaldías han tenido que solicitar apoyo a organizaciones de la sociedad civil. Muchas organizaciones de la sociedad civil han apoyado, organizaciones multilaterales han apoyado y, por ejemplo, sabemos que parte de la infraestructura nacional y local funciona por contratistas de prestación de servicios que son prestados a las alcaldías para poder ejercer la función, porque las alcaldías no tienen ni la capacidad presupuestal ni el personal preparado para poder asumir los temas migratorios. Una de las particularidades que hemos encontrado en estos años, incluso antes del estatuto, es que la rotación de los funcionarios en el nivel local es muy alta. Entonces, por ejemplo, un alcalde que es elegido tiene que repartir sus secretarías según los caudales políticos que le permitieron ser elegido como alcalde. Y el tema migratorio se ha convertido en una cantera importante, se ha convertido en un puesto importante. Entonces, cada año habitualmente llega una nueva persona a hacerse cargo de los temas migratorios y empieza una curva de aprendizaje. Muchas de las dinámicas quedan sujetas, como todas las políticas públicas, a las dinámicas políticas de la ciudad. Lamentablemente hay ciudades que han demostrado o que han presentado un mayor nivel de intolerancia hacia la migración venezolana. Hay otras ciudades en las cuales la situación de Venezuela ha sido muy compleja. Por ejemplo, algunos municipios como Ipiales. Por Ipiales ha pasado más de 2 millones de personas en los últimos 6 años. Cuando la población de Ipiales es una población pequeña, eso es tener una tensión constante de un flujo migratorio para el cual la ciudad nunca había estado preparada. Y obviamente, a pesar de que las autoridades tienen una voluntad, sus capacidades institucionales son muy pequeñas, son casi que precarias para poder atender un flujo migrante, además que ni siquiera es migración con vocación de permanencia, sino migración pendular o migración con vocación de tránsito hacia países del sur. Entonces tú puedes diseñar políticas de atención humanitaria temporal, albergues, pues, zonas de alimentación, zonas de aseo, pero eso no es un gasto que nunca se va a ver reflejado en la ciudad. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, destacar el papel, por ejemplo, de la Iglesia Católica. El comedor Divina Providencia que manejó Monseñor en su momento, el que hoy es Monseñor Castrense, fue una iniciativa que marcó un paradigma de atención en el mundo, porque voluntarios, más de 300 voluntarios se reunían todos los días para cocinar para los venezolanos. Y era una dinámica en la cual se logró alimentar a una población, sobre todo en la zona de frontera. Es decir, no solamente era el tema migratorio, sino a la población del otro lado, colombo-venezolana. Muchos venían a Colombia a alimentarse y regresaban antes de la pandemia. Y eso empezó con una olla y el padre Cañas haciendo un sancocho para unos cuantos, pero terminó siendo una dinámica en la cual se tuvieron que organizar y lograron darle alimento a más de 2.000 personas diariamente en algunos de los comedores, llegando a cifras muy importantes en momentos complejos de la situación económica en Venezuela, particularmente en el 2019. Este comedor alimentó prácticamente que a todo el estado Táchira, porque sabíamos de historias de familias que venían con sus niños, niñas a territorio colombiano y llevaban el alimento para una semana. Esa propuesta fue muy interesante. Lo que han hecho algunas organizaciones como de justicia ha sido muy importante. El año pasado de justicia sacó
una pequeña guía para que los venezolanos supieran y tuvieran acceso a sus derechos. Desde diferentes sectores se han hecho cosas muy, muy importantes. Quiero que ahora pasemos al tema de frontera, ¿sí? Esta larga frontera compartida en donde pues, prácticamente está en crisis permanente. Quiero preguntarte ahora por el tema migratorio en la frontera. ¿Cuál es ese panorama? Nuestra frontera es una frontera compleja, son 2.219 kilómetros de frontera, son 7 departamentos del lado colombiano, 4 estados del lado venezolano. Ahí convergen un montón de autoridades locales. Y obviamente pues su administración es muy particular porque también es una de las zonas complejas del territorio colombiano por la producción y presencia de grupos al margen de la ley, la producción de coca y presencia de grupos al margen de la ley, lo cual la convierte en una situación muy difícil. No es homogénea. Alguna vez alguien decía, no, pues hagamos un muro como proponía Trump, o hagamos una zanja como proponía el candidato Kast en Chile. Realmente nuestra frontera es muy, muy, muy compleja. Históricamente ha tenido una serie de dinámicas que son anteriores a la construcción de las dos repúblicas, es decir, la gente del norte de Santander y de Táchira tienen una relación que es anterior a que nosotros nos reconociéramos como Estado colombiano o que Venezuela pretendiera ser el Estado venezolano. Entonces ahí hay unas dinámicas familiares que son muy, muy entrelazadas. Desde el gobierno de Caracas se pretendió cerrar lo que es imposible de cerrar. Uno puede cerrar los pasos fronterizos. Entre Colombia y Venezuela existen 7 pasos fronterizos. Activos realmente han sido 6 porque el puesto de tienditas nunca logró activarse como tal. Y lo que se hizo fue romper la naturalidad de la población que vivía ahí. Primero, durante casi un año la frontera se mantuvo cerrada, o los pasos formales se mantuvieron cerrados y la gente se veía obligada a tener que pasar por las trochas. Solamente en el área metropolitana de Cúcuta hay más de 200 pasos irregulares. Eso hizo que la población pues quedara supeditada, que si no podía pasar por un puesto regular, pues tuviera que pasar donde está la guerrilla, donde está la banda criminal, donde están los guardias venezolanos sacándole dinero a la gente y autoridades colombianas también sacándole dinero a la gente, porque ese problema no se presenta solamente del lado venezolano, ese problema lamentablemente también se presenta del lado colombiano. Las autoridades de la zona de frontera y sobre todo norte de Santander ha tenido que padecer mucho la realidad, que es la frontera más, digamos, pasa el 80, casi que el 90% de la población migrante por este territorio. Ahí las realidades en estos últimos 6 años han sido muy complejas porque la sumatoria de los días, más del 40% de los días la frontera ha estado cerrada. Han tenido periodos en los cuales se ha reabierto y en otros periodos se cierra. Hace poco se logró ya nuevamente la apertura, pero no hemos logrado materializar el paso comercial, lo cual es paradójico porque en La Guajira sí hay paso comercial. Claro, en La Guajira es más difícil cerrar el paso comercial porque pues, es una frontera donde hay desierto y pues es muy difícil trancar los camiones en el desierto. En el caso en norte de Santander se ha vuelto más complejo. En Arauca, Apure, es más difícil porque pues es un río y para pasar simplemente te tienes que montar una lancha y pasas la frontera. La frontera no es una frontera, la frontera ahí es un río, entonces es absolutamente viva. Todo esto ha complejizado la situación de los países, pero particularmente de los ciudadanos. Estamos en el peor momento, y tú lo decías al principio, en el peor momento de la relación. Tenemos relaciones diplomáticas rotas, tenemos relaciones consulares rotas. Por primera vez en la historia tenemos 2 presidentes que se niegan a reconocerse mutuamente. Es fundamental recuperar la relación comercial. No solamente porque la idea es que supuestamente vamos a vender y Venezuela es vista como un mercado que nos va a hacer ricos a nosotros. No, es que en Venezuela hay población que requiere alimentos y nosotros no podemos, teniendo los alimentos, decir, no los vendemos porque es que son un país donde está gobernado por una dictadura. No, hay que generar unas dinámicas para poder llevar esos alimentos a Venezuela. El futuro de Colombia y Venezuela está absolutamente ligado. Esos 12 millones de personas que viven entre los 7 departamentos colombianos y los 4 estados venezolanos hacen parte de un mismo pueblo que no se puede negar. Y obviamente pues los retos son muy grandes,
tenemos unos riesgos en el mediano y en el largo plazo, sobre todo en materia de conflicto, porque pues no solamente hemos logrado las asociaciones de las organizaciones de la sociedad civil, de los gobiernos locales, sino que lamentablemente también los actores de la criminalidad, de hecho ellos lo hicieron muchísimo más rápido, lograron asociarse y han creado una zona en la parte de frontera que es muy difícil de administrar y donde los grupos al margen de la ley están aprovechando todos los negocios ilegales, el contrabando, el tráfico de armas, el narcotráfico, pero a eso tristemente hoy se ha sumado el tráfico de personas y la trata de personas. Ronald, y una última pregunta que te quiero hacer y tiene que ver precisamente con esto que yo mencionaba al comienzo, que tú mismo has reiterado, y es que estamos en el peor momento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, y es ¿qué hay que hacer para restablecer estas relaciones entre ambos países? Claro, teniendo en cuenta también que es una pregunta de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en los próximos meses en Colombia. Y también acá me gustaría señalar un trino que realizó el precandidato presidencial Juan Fernando Cristo, precandidato por la coalición Centro Esperanza, y él comentaba en este trino. Ahora sí, comenzó el 2022 y Duque con las horas contadas, Maduro sin ningún lío. Un fracaso total el manejo de las relaciones bilaterales con Venezuela. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Yo creo que la relación, en efecto, hasta el 7 de agosto será una relación rota y el 8 de agosto la situación cambiará. El 8 de agosto el nuevo gobierno, independientemente de quien llegue a la presidencia, va a tener que cambiar la situación con Venezuela. Es muy poco probable que el candidato del uribismo pueda ganar la presidencia. Todos los otros candidatos han expresado abiertamente que van a recuperar las relaciones con Venezuela. Ese no es un proceso fácil, es un proceso terriblemente complejo. De hecho, hay un instrumento que existe entre los dos países en la relación bilateral, que es el Tratado de 1939, que es el tratado precisamente para resolver nuestras diferencias entre Colombia y Venezuela. A los venezolanos no les gusta mucho. Es un tratado que muchas veces han desconocido, pero que nunca han denunciado y nunca han renunciado a él. Entonces, yo creo que arrancaríamos con la implementación del Tratado de 1939, que es un tratado que lo que busca es generar un espacio de diálogo en el cual el Estado colombiano y el Estado venezolano nombran unos comisionados para empezar ese diálogo y le apuntaría la reinstitucionalización de la relación, es decir, a partir de esta comisión empezar el ejercicio de recuperar las relaciones consulares, recuperar las relaciones diplomáticas, que no es un proceso fácil. Recordemos que Colombia, por ejemplo, tenía 15 consulados en territorio venezolano. Una de las preguntas que uno se tiene que hacer es, bueno, ya se está preparando el Estado colombiano para recuperar 15 cónsules en territorio venezolano, para poner 15 consulados en territorio venezolano. ¿Cuántos consulados requiere Venezuela en Colombia? Esa dinámica de recuperar la institucionalidad va a ser muy difícil, y más con la profunda desconfianza que hay entre los dos gobiernos y la desconfianza que ha tenido y se tiene naturalmente con el régimen venezolano. El presidente venezolano actual, Nicolás Maduro, a pesar de ser hijo de colombiana, ha sido quizá el peor presidente para los intereses colombianos en Venezuela. Lo que nos dice la realidad es que no hay nada que nos indique en el corto plazo un cambio político en Venezuela. Así que muy seguramente vamos a tener que convivir con el chavismo durante los próximos años. Tenemos que tener cuidado con la oposición. El Estado colombiano le ha abierto las puertas a algunos actores de oposición que estarían dispuestos a meternos en una guerra con tal de salir de Nicolás Maduro. Y los colombianos que sabemos de guerra no tenemos posibilidad ni el deseo de meternos en una guerra internacional. No va a ser fácil. El Estado colombiano tiene que empezar a preparar la institucionalidad. Una de las cosas sobre las cuales yo he llamado reiterativamente la atención es que en este momento en Colombia no tenemos un funcionario dedicado a Venezuela. No tenemos un funcionario. En la Cancillería hay un escritorio de Venezuela, pero los funcionarios que están en ese escritorio también atienden otros temas. No hay un embajador, no hay unos cónsules en territorio venezolano permitiéndonos entender y hacer una lectura de lo que es Venezuela. Muchas veces nos limitamos a lo que nos dicen ciertos actores de la oposición al oído, nuestros gobernantes, y nos entregan su versión sin que nosotros podamos tener nuestra propia versión. Nosotros
No podemos creerle todo lo que nos dice la oposición, así como tampoco podemos creer todo lo que dice el chavismo. Colombia tiene que tener su propia receptividad y su propia lectura de lo que pasa en Venezuela. Y eso implica crear en la Cancillería un cuerpo preparado para entender Venezuela. Venezuela es nuestro vecino más importante, el más complejo, el más difícil. Este es un proceso que llevará años, reconstruir la presencia de consulados de Colombia en Venezuela. Ronald, muchas gracias por esta conversación, gracias por tu tiempo y bueno, por presentarnos este complejo panorama de la migración colombo-venezolana.